versículos del 25 al 35. No tengo los pasajes en las diapositivas, así que al equipo de audiovisuales sí que le pediré, si puede, que ponga los versículos como normalmente lo hacemos. Dice así: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, le dijo Simeón a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mis queridos hermanos, buenos días. Es un gusto, buenas tardes, si cabe. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios este domingo tan especial para nosotros y para muchas personas también ajenas a nosotros, a esta comunidad, a esta iglesia. Ya lo dijo el pastor este jueves y hace un momento, nosotros no podemos saber ni el día ni la fecha exacta en la que Cristo Jesús vivió esta última semana de su vida. Sin embargo, tenemos la seguridad y confiamos en que realmente sucedió aquello de lo que se predica, el Evangelio, que es el mensaje principal, sea por tradición o sea por mandato, como bien lo hacemos nosotros, o tratamos de hacerlo. La Semana Santa corresponde a una serie de acontecimientos que vivieron Jesús y sus contemporáneos hace aproximadamente 2000 años. Cierto día, Jesús entró en la ciudad, en Jerusalén, montado sobre un pollino, y fue recibido con alabanzas, gritos de júbilo, con gran expectativa. Fíjense que no fue tan querido por los principales sacerdotes y por los fariseos, que estaban en una especie de competencia por atrapar, capturar a Jesús de alguna manera. Y no con buenas intenciones. De hecho, este día y los siguientes de la semana que llamamos Semana Santa, Jesús haría posada en un pueblo cerca de Jerusalén. Este pueblo se llamaba Betania. En Betania vivían amigos suyos muy queridos. Quizás les suenen los nombres de Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Qué le pasó? Lázaro murió, Jesús lloró su muerte y posteriormente le resucitó. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto cuando leemos esta parte de la Escritura? Que los principales sacerdotes, o sea, como Jesús estaba con Lázaro, los principales sacerdotes y fariseos no solo querían capturar a Jesús y desvivirlo, sino que también querían matar a Lázaro otra vez. A lo largo de los siguientes 3 días, que corresponderían con un lunes, martes y miércoles, según la tradición, Jesús se dedicaría a predicar en el templo de Jerusalén, a enseñar a sus discípulos como siempre lo hacía y a retirarse al Monte de los Olivos para sus momentos íntimos y de reflexión, como también era costumbre para Jesús. Estos días, a pesar del gran recibimiento que tuvo al entrar en la ciudad ese domingo de Ramos, tampoco faltó aquello de lo que profetizó Simeón, que leímos hace un momento, cuando aún Jesús era niño. Le dijo esto en Lucas 2, 34 y 35,
encontramos la profecía. La vuelvo a leer. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Maestro Jesús, a lo largo de todo su ministerio, siempre fue señal de admiración para unos y de rechazo para otros. Aquellos que le rechazaban siempre buscaban contradecirle, tentarle, hacerle caer de alguna manera. Por eso dice Simeón, este está puesto para señal que será contradicha. En aquellos días, mientras estaba en el templo, siempre fueron los mismos los que tuvieron el antagonismo, los que fueron la contradicción a Jesús. Todo lo que les estoy contando hasta ahora son algunas cosas que sucedieron esos días desde que Jesús llegó a Jerusalén a lo suyo. Y lo suyo era la Pascua, su Pascua. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículos del 14 al 17. Mateo capítulo 21, versículos 14 al 17. Dice de la siguiente manera. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, «Hosana al hijo de David», se indignaron y le dijeron, «¿Oyes lo que estos dicen?» Y Jesús les dijo, «Sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza?» Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Además, a lo largo de todos estos 3 días, después de que llega Jesús, se topa con más antagonismo, con más contradicción. Hagamos una lista. Ya hemos dicho de los principales sacerdotes y los fariseos, que son los primeros en entrar en la lista. Si seguimos cronológicamente, Jesús echa fuera del templo a los vendedores, tira las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Jesús se oponía a que en el que se supone que es el lugar de adoración al Santísimo Dios, pues se hiciera de todo menos adorar a Dios. Por eso estaba enojado Jesús y por otras cosas. Entonces, ellos, los que hacen cualquier cosa en el templo menos adorar a Dios, también entran en la lista. Y también son contradicción a Jesús. Se suman también los escribas, ancianos y los principales del pueblo. Estos son gente judía importante, altos cargos políticos y religiosos. Ellos también buscaban la oportunidad para matarle. A la lista. Porque eran contradicción a Jesús, opositores a Jesús. Añadimos también a la muchedumbre que le cuestionaba y que no le creía. Acompáñenme a Juan, capítulo 12, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 36 al 43. Juan capítulo 12, versículos 36 al 43. Voy a leer primero hasta el 40 y vamos a hacer una pequeña reflexión. Dice así, termina de hablar Jesús diciendo, «Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz». Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, o sea, de la muchedumbre, que en este caso eran judíos, y le estaban escuchando. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Para qué?
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías ha sido citado en las dos últimas semanas. ¿Nos sonará de algo? Espero. Dejen un dedo en este pasaje porque vamos a continuarlo. Pero primero, vean que ellos también, la muchedumbre que no le creía, eran antagonistas, por eso están en la lista. Eran antagonistas a Jesús, eran contradicción a la señal, la cual se llama Cristo. Y nosotros, en algún momento de nuestras vidas, formamos parte de ese grupo, aunque no fuéramos judíos. La muchedumbre que no le creía. Y precisamente porque ni siquiera éramos judíos, es que se nos debería llenar el corazón de alabanza y de gratitud cuando escuchamos el Evangelio. Vamos a leer capítulo 11 de Romanos. Romanos 11. Romanos 11, del 11 al 24. ¿Por qué los gentiles deberían ser agradecidos? Esto dice Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, y a ser salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino la vida de entre los muertos? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo. Los que cayeron, perdón. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hagan suya la siguiente frase. No merezco a Cristo, pero lo tengo. Él pertenece a mí. Gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Heme aquí. Sigamos creciendo la lista de opositores. Herodianos, espías y saduceos. Vean lo fuerte que es esto. Ya en esos días, en esa semana que vivió Jesús, el nivel de sinvergüencería de los fariseos y escribas sobrepasó
todos los límites. No solo contradecían a Jesús y querían matarle, sino que se aliaban con sectas, que ellos estaban en contra de las sectas, desechando así todo tipo de orgullo, identidad y decencia que pudieran tener, solo para tener la oportunidad de sobreponerse a Cristo. En Mateo 23 encontramos, con razón, los ayes a los fariseos, que también los pronunció Jesús esa última semana. Mateo 23, versículos, por ejemplo, 25 y 26. Mateo 23, 25 y 26. Y en ese capítulo tienen todos los ayes, y los pueden leer, y con razón Jesús pronunció todas esas palabras. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esa es la lista de contradictores, antagonistas, opositores de Jesús. Especialmente los fariseos, y quiero que vean una cosa. Juan 12, donde les había dicho que dejen un dedo, Juan 12, versículos 41 a 43, dice de la siguiente manera. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Cristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tengamos cuidado con qué es lo que amamos. O la gloria de los hombres o la gloria de Dios. No hay más. Quiero que leamos nuevamente la profecía de Simeón. Lucas 2, 34, 35 dice: He aquí este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces Jesús viene y esta profecía se cumple, porque podemos entonces saber qué es lo que pensaban los fariseos. ¿Cuáles eran los pensamientos de los corazones de los fariseos? ¿Cuáles eran? Ser admirados por los hombres. Para ellos, la gloria de Dios es menos valiosa que la gloria de los hombres. ¿Y para ti? Ahora mismo, en este momento, Jesús revela los pensamientos de tu corazón con este texto. Piensa, ¿para ti? ¿Cuál es tu reacción a la señal que se llama Cristo Jesús? ¿Eres oposición? ¿Eres contradicción a Cristo? ¿O eres de ese levantamiento de muchos del que está hablando Simeón? Levantamiento de muchos. Levantamiento de los muertos. Resurrección. En el día siguiente, al que llamamos tradicionalmente Jueves Santo, fue el día en el que la tensión y el estrés comenzó a tener consecuencias físicas en el cuerpo de Jesús. Veamos. Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Lucas 22, versículos 39 al 46. Entonces, luego de la cena en el aposento alto, que es la última cena, versículo 39 dice así: Y saliendo, se fue como solía, Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Evidentemente, si es la primera vez que ves a tu fuerte maestro y guía en tal estado, ¿cómo no vas a sentirlo tú también? Versículo 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En el Evangelio según Marcos vemos que Jesús va a orar y a despertar a su gente en 3 ocasiones. Pero ellos no oraron lo suficiente. Por lo tanto, entraron en tentación. Se dejaron llevar por la tristeza. Y dice Lucas que por eso se quedaron dormidos. Perdieron el norte. Perdieron el punto de referencia. ¿Y qué pasó después? Fueron esparcidos. Negaron a Jesús y uno de ellos lo entregó. Añadamos otros 2 antagonistas y contradictores de Cristo. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 47 y 48, están ahí. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas Iscariote y Satanás entran en la lista de contradictores y opositores y antagonistas de Cristo. De estos 2 no creo que haga falta dar demasiado detalle. Creo que los conocemos bastante bien. Prácticamente los 2 son uno solo llegados a este punto de la historia. En Juan capítulo 14, versículo 30, habla Jesús en la última cena, en este mismo día, el Jueves Santo, en el primer día de la fiesta de Pascua, y dice Jesús en Juan 14, 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, ¿cómo se llama? Y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y entonces se van del aposento alto camino al Monte de los Olivos. Queridos hermanos, nosotros somos de Cristo. Cantábamos hace un rato, al inicio de nuestras actividades, el día de hoy, este bonito himno. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Ya pertenezco a Cristo. Y decíamos hace un momento esta frase que les dije que hagan de ustedes, que se apropien. No merezco a Cristo, pero Él pertenece a mí. Lo tengo. Heme aquí. ¿Y cómo es que ponemos en práctica estos bonitos himnos y dichos y alabanzas y salmos que conocemos y cantamos? ¿Cómo los ponemos en práctica? Por ejemplo, veamos lo que manda Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Quizás se lo saben. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Antes de pasar
con un resumen de los acontecimientos del que llamamos Viernes Santo, porque si se han dado cuenta, pues estamos haciendo una especie de repaso de toda la Semana Santa. Quisiera hacerles una pregunta, y yo sé que esto no es un estudio bíblico y que habrá mucha gente que no sepa responder, pero no pasa nada. Nunca está de más hacerse preguntas. Y aunque no sepamos la respuesta, es algo con lo que siempre tenemos que vivir, con la duda. Regresemos unos versículos en Lucas capítulo 22, cuando Jesús está orando en Getsemaní. En el versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con el grupo de jóvenes hemos tratado este tema, entonces ellos ya saben más o menos la respuesta. La pregunta es: ¿acaso Jesús tenía una guerra interna? Es decir, ¿acaso Jesús tenía el deseo de que pase de él esa copa, pero también tenía el deseo de hacer la voluntad del Padre? Porque dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Acaso Jesús se oponía a sí mismo? ¿Era Jesús señal contradicha por Jesús? No. Respuesta corta. Ahora, muy rápidamente, para no dejarles con la duda, pero para que lo reflexionen en casa si quieren y para que lo vean después en la grabación. Primero, Jesús no estaba solo en el momento en el que estaba orando. Sabemos que no estaba solo porque lo dice la Escritura y porque alguien tuvo que oír su oración para registrarla por escrito. Entonces, cuando Jesús habla con propósito, con una razón, no aleatoriamente. En esta primera parte de la frase, Jesús expresa lo que un ser humano en agonía expresaría para que sus oyentes, que son los que estaban orando con él, sepan que su sufrimiento es real. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y tercero, Dios no se contradice a sí mismo. Creemos que Jesús es Dios. Hay una palabra muy importante en esta frase: pero. Pero hace que las palabras pronunciadas antes de pero sean anuladas y reemplazadas por las siguientes. Leo la frase completa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ya tenía claro desde un principio, no había confusión en Jesús. Tenía desde un principio, quiero decir, desde la eternidad, porque Jesús es eterno, porque Jesús es Dios. Y tenía claro que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo es la voluntad del Padre? Es gloriosa, buena, agradable y perfecta. Juan 3, 16 y 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito. Entonces, el conocido como Viernes Santo empieza con un beso. Con el beso de Judas y el arresto de Jesús. Juan capítulo 18, versículos 12 y 13, nos narran esto. Juan 18, versículos 12 y 13. Entonces la compañía de soldados que había tomado Judas, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, como es costumbre ya, para nosotros en este momento que estamos aprendiendo esto, añadimos a la lista de opositores a Roma, los romanos.
Con ellos completamos nuestra lista de opositores de Jesús, y los podemos dividir en tres grandes grupos a toda esta lista de opositores. Tenemos a los judíos, a los romanos y las huestes espirituales malignas. Quédense en mente con estos tres grupos. ¿Qué pasó ese viernes? Bueno, ese día al que llamamos Viernes Santo. Les voy a leer lo que pasó en un día, en orden cronológico. Jesús es abandonado por sus discípulos, entregado, arrestado, enjuiciado, cuestionado e interrogado, golpeado, humillado, herido, vituperado. Dieron falso testimonio contra él, burlado, quebrado, rasgado, negado 3 veces, condenado, gritado, acusado injustamente, menospreciado, escarnecido, vestido de ropa espléndida, abofeteado, coronado, condenado. Le hicieron cargar una cruz, fue condenado. Echaron suerte sobre sus vestidos, traspasado, injuriado, crucificado, muerto y sepultado. En un día, en pocas horas, injustamente. Y yo les invito a que en su momento, en su tiempo, en su casa, en su devocional, lean Isaías 53 por enésima vez, porque nunca es suficiente. Nunca será suficiente la lectura de las Escrituras para nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos es suficiente para librarnos del pecado. Sin embargo, lo que Él hizo es más que suficiente. Amén. Puso su cuerpo, que fue destruido, puso su vida, puso su tiempo y su paciencia en un pueblo de duro corazón. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Acompáñenme. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias. Y yo digo ahora, haya pues en la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles este sentir, este amor, esta luz, esta sabiduría que también hubo en Cristo Jesús. Así nos oye Dios. El sábado fue un día silencioso. El día de reposo, Shabbat. Los judíos no trabajaban, pero los romanos sí. Entonces, los romanos fueron los que se aseguraron de que el sepulcro esté vigilado. Y como dijimos antes, les sobornaron precisamente a los soldados. Mis queridos hermanos y oyentes de este mensaje, si los acontecimientos hubieran acabado aquí, en que la tumba estaba cerrada y los soldados estaban vigilando, si Jesucristo hubiera muerto cumpliendo todas las profecías de Isaías una por una, y el sufrimiento que menciona David también cumpliéndolo, David lo menciona en el Salmo 22, si se hubiese cumplido todo eso, pero la tumba no estuviera vacía, nuestra creencia serían puras fábulas, cuentos bonitos, impresionantes, mitos y leyendas.
ninguna esperanza a la que aferrarnos. Ninguna. ¿Cierto? Vamos a leer Mateo 28, versículos del 8 al 10. Mateo 28, versículos del 8 al 10 dice lo que lo cambia todo. Entonces ellas, las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si la tumba no hubiese estado vacía, entonces, ¿con qué esperanza y con qué motivo y fuerzas habrían ido los discípulos a predicar por todas las naciones, encontrándose con todo tipo de retos y oposiciones y aflicciones? Si la tumba no hubiese estado vacía, entonces, ¿qué clase de loco fue el doctor Lucas para hacer 2 tratados de investigación profunda sobre los hechos suscitados en aquel tiempo, con lujo de detalle y precisión histórica? Si la tumba no hubiese estado vacía, entonces, ¿qué fue lo que apareció a Pablo en el camino a Damasco que cambió su vida por completo y le hizo escribir un tratado teológico de lo más completo y brillante que se llama Epístola a los Romanos? 2 cartas durísimas a una gran comunidad de creyentes en Corinto. Cartas a comunidades en Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica y quién sabe cuántos lugares más. 2 cartas como guías de pastoreo a un joven llamado Timoteo y a otro llamado Tito. Y otro a Filemón. Si la tumba no hubiese estado vacía, entonces, ¿qué motivó al autor de Hebreos a decir en Hebreos 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testigos, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Y cómo testificaba Dios juntamente con ellos? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Si la tumba no hubiese estado vacía, entonces, ¿con qué fue engañado Juan, el discípulo amado, antes de escribir las revelaciones, el Apocalipsis? Si la tumba no hubiese estado vacía, entonces, ¿qué clase de alucinación colectiva duradera en el tiempo vivió la humanidad con la religión que se llama cristianismo? ¿Para qué murieron tantos santos en nombre de un tal Cristo si la tumba no hubiese estado vacía? ¿Para qué vine acá? Si la tumba no hubiese estado vacía, ¿de qué sirve todo? ¿Y para qué sirve nada? Acompáñenme a leer, por último, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos 1, versículos del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 3. El cual, siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque dice, Él puso su vida y Él la volvió a tomar, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque Él vive, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Finalmente, queridos hermanos, si la tumba no hubiera estado vacía, habría ganado la oposición de Jesús. Habría ganado la sinvergüencería, la insensatez, el egoísmo, el orgullo. Habrían ganado los homicidas, los injustos, los avaros, los malvados. Habría ganado un tal Satanás, la desesperanza, la necedad. Y la humanidad diría victoriosa, no hay Dios, para finalmente desaparecer en un suspiro, como si nunca hubiera existido. Pero Él es el que nos sostiene. Oremos. Qué bella historia, Dios eterno. ¿Por qué? ¿Por qué amas al mundo? ¿Por qué te humillas hasta la muerte de cruz? Has estado hablando a tu creación constantemente, desde que la iniciaste. La has estado sustentando con tu palabra, con el verbo de vida. ¿Por qué, omnipotente y sabio Dios, tú que eres único, digno de alabanza, has tenido el deseo de salvar a la creación que te ha matado? ¿Por qué has decidido hacerte tan pequeño como nosotros? Acompañarnos, enseñarnos y amarnos. No hay bueno ni un uno, pero tú has puesto la vida de tu Hijo por nosotros, para que vivamos, para que te alabemos. ¿Qué alma no disfrutaría alabar al Rey de Reyes? Yo sé, almas que todavía no te conocen. Te ruego, Señor, por esas almas, úsanos, henos aquí. ¿Qué pecado es más grande que la sangre de Cristo? Yo lo sé, ninguno. Tú nos resucitas de los muertos. Gloria a ti, eterno Dios. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga y nos haga, Iglesia de Móstoles, aptos en toda buena obra para que hagáis y hagamos su voluntad, haciendo en Él nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.